¿Cómo está, Fer? Ley, ¿cómo andamos? Bien, ¿Todo en muy orden? bien. Buen día, Fer, ¿cómo estás? Hito querido. Che, pero qué mono no se ve el estudio. ¿Viste? ¿Viste? No, hermoso. No, Tenés que estar acá para apreciar la belleza de este estudio. Realmente, bueno, un aplauso para los compañeros que se pusieron todo esto al hombro y, bueno, se aparte ve veo que no lindo. está Lucas, con lo cual es todo monono, Es todo que monono. Es decidimos estrenarlo cuando no esté Lucas. Claro, Esperamos el momento es preciso. estaba pensado. sumamente prudente. Fer, hoy comentábamos, bueno, este cambio de postura del gobierno de Milei respecto de Ucrania. Obviamente que está, de fondo está la cuestión Trump, ¿no? Y la postura que tomó Trump respecto de este conflicto. ¿Qué opinas? Y que el colonialismo es una ideología. Yo no veo cambio de postura en el gobierno. Es decir, si uno mira desde la perspectiva ucraniana, a Zelensky un día le regalan un Hanukkah y al otro día le votan en contra en la ONU. Y yo digo, uy, sí, che, hay un cambio de perspectiva en el gobierno de Argentina. Me recibieron con un abrazo en la asunción presidencial, me dieron un beso en la frente y un candelabro de Hanukkah, y ahora me votan en contra. Pero la verdad que la posición de quienes están gobernando la Argentina, que no es Milei, eh, es colonialismo. Si Estados Unidos, al momento de asumir Milei, en Estados Unidos bancaba la incursión militar europea y de la OTAN en los territorios en disputa con Rusia, entonces había que bancar a Zelensky, aunque sea un monigote, aunque no haya llamado a elecciones, aunque esté sacrificando a su pueblo. A nadie le importaba el Euromaidán, a nadie le importó absolutamente nada de lo que sucedía en Ucrania. El relato construido por Estados Unidos decía Rusia malo, Ucrania bueno, y ahí andaba Argentina con esta nueva faceta súper colonialista que expresa un personaje tan ridículo como Milei de una manera notable, como lo vimos en la última cumbre de la CEPAC, y ejecutaba una política de abrazo a Zelensky, incluso sobreactuándola. Y ahora que Estados Unidos eh, ha asumido un giro geopolítico de tratar de preservar su lugar estratégico en el mundo como un polo de poder y reconocer la existencia de otros polos de poder y ponerse a negociar con esos polos de poder una distribución de un orden global, entonces ahora como Rusia es un polo de poder y Trump decide negociar con Rusia la coexistencia de dos polos de poder, Argentina, por intermedio de este personaje payasesco, ridículo que es Javier Milei, expresa esa política. Si no es pensar, por ejemplo, que eh, Milei tuvo un giro ideológico en torno a los monopolios por el comunicado de ayer, y no, es lo mismo. En la Argentina expresa una política colonialista. Si alguien en Estados Unidos tiene intereses estratégicos en las telecomunicaciones en la Argentina, me pongo antimonopolista cuando Clarín y David Martínez, porque hay que decirlo en estos términos, ¿no? Clarín y el mexicano de intereses. Explicar a David Martínez es explicar el rol de los medios de comunicación en Occidente, ¿no? David Martínez es un empresario mexicano de Monterrey, con dudoso cuestionamiento del origen de sus fondos, que es el dueño del 40%. Clarín es dueño del 40% de Telecom, de Fivertel, y David Martínez es el dueño del 40% de Telecom. La adquisición de Telefónica es en partes iguales, David Martínez y Clarín. David Martínez, que poco aparece, no se le conoce casi la cara ni la voz, es un empresario de los negocios financieros. Como empresario de los negocios financieros, ¿para qué compra acciones? Compra un porcentaje de Televisa, compra acciones al sur del Río Bravo con bastante fruición. ¿Por qué lo hace? Porque los medios de comunicación que compra David Martínez romantizan, legitiman, hacen lobby, operan en favor de los grupos económicos sobre los cuales los fondos de inversión de David Martínez tienen terminales. Entonces, explica de qué funcionan. Los medios de comunicación no son medios de comunicación, son mecanismos de construcción de ingeniería social, lo mismo que las redes sociales. Pertenecen a empresas que legitiman y romantizan determinados intereses económicos que benefician a una minoría. Hay un giro político en la concepción de Milei sobre la bondad del monopolio expresada en su momento en Davos, expresada
en tantísimas intervenciones de esas que son imperdibles si el tipo no estuviera dirigiéndolo, no estuviera sentado haciendo pasar vergüenza a la Argentina, serían desopilantes. Las boludeces que dicen son absolutamente desopilantes. Y entre esas boludeces desopilantes que tiende a decir Milei, llegó a celebrar las conductas monopólicas en la economía. Y hoy sacan un comunicado que por ahí Milei ni se enteró de que está el comunicado, porque en Argentina hay un gobierno en automático, no necesita de un personaje como Milei, que está en otra película, otra frecuencia mental. Saca un comunicado cuestionando la acción monopólica y desplegando los dispositivos del Estado para evitar una fusión que pone en situación de obsceno monopolio las telecomunicaciones en la Argentina. ¿Cambió ideológicamente? No, debe haber hay un interés norteamericano atrás de esto. Hay un interés, por ejemplo, de Elon Musk de quedarse con una parte importante de la frecuencia de las telecomunicaciones en el país. Hay intereses de Cisco por quedarse con una parte importante de ese negocio, que son empresas de pertenencia geopolítica de Estados Unidos que buscan ser parte de ese negocio y que van a cuestionar si es tan propio el negocio en manos de David Martínez, fundamentalmente, después Clarín, y de Clarín, o lo necesitan quedárselo con la prerrogativa de sus propias empresas. Esa es la discusión en el medio, no hay un giro ideológico. Lo que hay en la Argentina es una exaltación del colonialismo. En la Argentina, por ejemplo, no hay hoy política exterior. La política exterior de Argentina es la de Israel y Estados Unidos. Argentina no ejecuta una política exterior propia. Digo, si quiere desmantelar el Mercosur para firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, no es bajo intereses de la Argentina, es para intereses de Estados Unidos. Si Argentina condena a la Corte Penal Internacional, a la que recurre, ¿no? Recurre a la Corte Penal Internacional para que lo condene Maduro, y condena a la Corte Penal Internacional cuando lo condena Netanyahu, no es por una cuestión de política exterior propia de la Argentina, es por seguir la política exterior de Israel. Argentina cedió su prerrogativa de política exterior, no define su rol geopolítico, lo define Estados Unidos y lo define en Israel. Por eso no cuestionamos, por eso no vamos a reclamar la soberanía de Malvinas, por eso y va a ser todo un folclore discursivo de red social, pero en la hora efectiva de desplegar una política exterior, se despliega la política exterior que Estados Unidos define e Israel define. Y ese es un problema de la Argentina, porque termina no solamente impregnando la política exterior del país, sino que termina impregnando la producción nacional de riqueza, cualquiera sea el sector económico que la genere. Si Argentina no tiene que discutir los aranceles de Estados Unidos puestos sobre el acero y el aluminio, no lo va a discutir. Si parte del acuerdo de Trump con Putin es que que Rusia vuelva a venderle aluminio a bajo costo a Estados Unidos, nadie va a denunciar una maniobra de dumping en torno a eso. Nadie va a decir, che, están desmantelando la producción del aluminio de la Argentina. Lo que están haciendo es poniéndole un moño al lugar, y bueno, le pondrán un moño al lugar, y Magallanes Quintanilla irá a llorar o irá a dedicarse al negocio de los neumáticos, porque en definitiva, Magallanes Quintanilla también no es un empresario nacional, es un empresario al servicio de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Bueno, y la Argentina está infestada de colonialismo, entonces no hay giros ideológicos. Hay una coherencia construida en los últimos años en la que hay un disciplinamiento a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de Israel que va matizando la política argentina. Y pareciera que en el sistema político nacional lo único que se discute es, ¿puede ser próspera o no próspera la colonia? Y ahí andan las fuerzas políticas vivas de la Argentina con representación institucional discutiendo los laberintos de la colonia, no discutiendo una política de liberación nacional. Claro, vimos ayer este show bastante grandilocuente que protagonizó Luis Petri, ministro de Defensa, también presentando los F-16 traídos de Dinamarca, bueno, usados, planteando una cuestión de como una supuesta política de soberanía frente al desguace que estamos teniendo a la entrega por las buenas, porque Argentina está regalando sus recursos, pero también por las intromisiones. No se investigó lo del buque británico en aguas argentinas. No se dijo nada al respecto desde el gobierno nacional, pero se hace esta pantomima de presentar un show supuestamente soberano con estos aviones. Yo no me la quiero agarrar con los aviones. La Argentina necesita incorporar herramientas de combate. Argentina necesita incorporar aviones. El problema es que el colonialismo lo que hace es que tu política de defensa modifique la hipótesis principal. ¿Cuál debiera ser la hipótesis principal en un país
como la Argentina, la principal hipótesis bélica en clave de defensa, y la ocupación de tu territorio. Argentina tiene ocupado su territorio por Gran Bretaña. Tiene ocupado el Atlántico Sur por parte de una potencia extranjera. Entonces, tu hipótesis más cercana es pertrecharte para ir a un conflicto con esa potencia extranjera que es ocupante de tu territorio. Excluyentemente te debiera hacer la política de defensa. Entonces, a esa pregunta a esa conclusión le seguiría la pregunta: ¿le sirve a la Argentina tener tecnología bélica proveniente de un aliado estratégico de la potencia extranjera ocupante? Es decir, por eso no comprar un F-16, porque el F-16 va a depender de los pertrechos de armamento, de las actualizaciones tecnológicas por parte de Estados Unidos, aliado estratégico de Gran Bretaña que mantiene ocupado nuestro territorio en el Atlántico Sur. Entonces, el problema no es incorporar aviones, el problema es incorporar aviones con tecnología norteamericana, dependiendo de los pertrechos de armamento que puedan construir los norteamericanos, aliados estratégicos de la potencia ocupante en la Argentina, y que parecieran más un negocio de endeudamiento externo del país que de pertrechos serios para defender la integridad territorial de nuestra patria. El problema en el show que armaron ayer es el colonialismo, no los F-16, no es el pelotudo de Petri. Petri es un idiota de ocasión que está sentado ahí, vaya uno a saber, por el escaso tiempo, y después se rumoreaba en los últimos días que podría venir el payaso después, decir, estamos de Guatemala en Guatepeor en términos de nombres, pero no son el problema. El problema principal de la Argentina es que nuestra hipótesis de defensa no atiende a las necesidades de soberanía nacional, sino que está tamizada por la política colonial que tiene infestado y colonizado el sistema político nacional. Fer, te pregunto, no sé si hay mucho más para comentar respecto del escándalo de Libra, pero ¿qué repercusiones pensás que puede llegar a tener? Sabemos que el presidente, bueno, fomentó, ¿no?, toda esta estafa. Habrá que ver después quiénes se beneficiaron directamente de su círculo cercano. Pero, ¿qué futuro le ves a una judicialización del tema? ¿Cómo pensás que va a reaccionar la política frente a eso? Yo creo que cuando Milei se deteriore en clave de imagen y le deje de ser útil tener un personaje descabellado sentado en la presidencia, los intereses económicos de Estados Unidos e Israel que controlan los intereses económicos argentinos, esto le va a venir como un boomerang en el medio de la frente. Ahí el escándalo va a ser una causa judicial que lo va a atormentar acá en Estados Unidos y en distintos lugares a Javier Milei y a su séquito. El daño ya va a estar hecho en la Argentina. Ya hemos visto este derrotero en otras oportunidades. A mí lo que me parece descabellado es que el sistema político, cuando mira el problema de Libra, termine mirando a ver qué hace Estados Unidos para reparar lo que nosotros no podemos hacer funcionar, como si lo que funcionara acá no funcionara acorde a los intereses de Estados Unidos. Pero, ese es el gran dilema, ¿no? Y termina siendo hasta un sentido común de quienes son los sectores que están más informados en términos políticos. Va a tener un problemón con el FMI, con el FBI. Va a tener un problemón con la justicia de Estados Unidos. Es un pensamiento colonial. La verdad que el problema lo tenga en Estados Unidos, sino en Argentina, no con su propia base de representación. Habla de la ingeniería social construida en Argentina, que permite construir como sentido común que la corrupción en realidad le importa 3 carajos a todo el mundo. Claro. Es esta. Lo único que importa de la corrupción en la Argentina es el bando que la genera. Entonces la discusión es de la política que se expresa, no de otra cosa. A mí no me parece que esto tenga más allá de las consecuencias que ha tenido otras veces. Cuando caiga en desgracia a Milei, esto le caerá como un yunque en la cabeza a él, a su entorno. Su entorno va a tratar de construir los pertrechos económicos y las terminales políticas y saltar a tiempo del experimento para evitar tener consecuencias jurídicas, legales, y así va a ir funcionando, porque así funciona la dinámica sistémica. Es lo mismo que esta coyuntura, que es tan jugosa para analizar y sacar conclusiones. Cuando Milei se disponga a firmar el decreto de designación del hijo y de García Mansilla en los próximos días, todos van a estar discutiendo ¡qué vergüenza! Y la verdad que lo que tendríamos que estar discutiendo es decir, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en darnos cuenta que la democracia liberal dejó de ser compatible con la dinámica de producción económica de los sectores hegemónicos de este tiempo? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta?
Es decir, la Corte va a tener 5 miembros. 4 estuvieron yendo a ir a jurar en comisión designado por decreto. La Constitución Nacional, entiérrenla en el fondo de algún tacho, loco. Lo que hay que hacer para poder conservar una dinámica de producción política en la Argentina es reformar esta Constitución de mierda. Que la enterró los propios republicanos adoradores de la Constitución Nacional. Aprovechemos la ocasión y enterrémosla en el fondo del patio. Construyamos una democracia genuina, porque la dinámica de esta falsa democracia que el dinero pudo comprar, que Estados Unidos diseñó para que América Latina pierda el tiempo y pierda oportunidades valiosas en el desarrollo político y económico, hacen indispensable que nosotros nos saquemos de encima esta farsa, que dejemos de llamar democracia al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por favor dejemos de llamar democracia a lo que sucede adentro del Congreso, que dejemos de llamar democracia a los gerentes de los grupos económicos que redactan decretos para que lo firme algún funcionario del Estado. Hay que dejarse de hinchar las pelotas en llamar democracia a esta farsa que está nítidamente expuesta en la sociedad. Tenemos que aprovechar el momento para zanjar una discusión súper interesante, que es que la Argentina necesita otro modelo político de funcionamiento. Y ese otro modelo político de funcionamiento no puede estar diseñado en Estados Unidos. Tiene que surgir de las necesidades y las urgencias de nuestro pueblo. Y las necesidades y urgencias de nuestro pueblo van a ir derivando en la construcción de una genuina democracia. Parece que es re interesante que nosotros desandemos cuando el esquizoide del presidente firme el decreto de designación de García Mansilla y del hijo, se lo hagan firmar, o vean que es la oportunidad para terminar de dejarlo enchastrado y sucio como una papa en el medio de los escándalos que también operan su bolsillo. Digo, cuando eso suceda, no discutamos el enchastre que están haciendo con la Corte, si Rosengras, Rosati, hacen que Lorenzetti parezca un juez digno. Y Lorenzetti es juez de milagro. Es juez por un acuerdo político entre el radicalismo y el kirchnerismo. Es una vergüenza. Digo, entonces, tenemos una Corte Suprema, dejemos de llamar democracia el funcionamiento de un poder judicial, pues servicio en la justicia no hay. Clarísimo, como siempre. Gracias, Fer, te mandamos un abrazo. Hey, Marquitos, y vuelvo a felicitar por el estudio, la verdad, porque uno felicita el estudio, hace el chiste, el decorado, de esto, de lo otro, de lo lindo que queda, de lo bueno, pero es un producto de un sacrificio colectivo que ya lleva muchísimos años, que tiene un acumulado y tiene la capacidad colectiva radiográfica de pensar los nuevos tiempos o las nuevas dinámicas absolutamente indispensables para meterse en el concierto de la comunicación en Argentina. Y la necesidad que tiene nuestro pueblo es la línea editorial de Radiográfica, nada más. Porque la verdad que muchas de las radios comerciales que hay a lo largo y a lo ancho de la Argentina tienen muchísimo que envidiarle, no solamente al equipo periodístico, sino también a la tecnología de las instalaciones con las que fueron forjando este proyecto colectivo. Así que felicitaciones. Gracias, Fer. Gracias, Fer. Abrazo grande. Ahí pasaba Fernando Gómez, analista político en Punto de Partida.